Entonces dice la palabra, Mateo 14, verso 22, inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió las colinas para orar a solas. Y mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problema lejos de la tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos, caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo. Dijo: no tengan ánimo, yo estoy con ustedes. Entonces Pedro lo llamó y le dijo: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Y dijo: sálvame, Señor. Y de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús, porque dudaste de mí. Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron y le dijeron: de verdad eres el Hijo de Dios. Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra. Colocamos este tiempo en tus manos y declaramos que ella es una vez más viva y eficaz, y que penetrará en nuestro corazón y hasta donde tenga que hacerlo, Señor, y transformará cada cosa que tenga que ser cambiada en nuestra vida. Declaramos una palabra, Señor, que trastornará, Señor, todo aquello que tenga que ser cambiado, removido, restaurado, Señor, todo aquello que necesite libertad en nuestra vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En esta noche lo declaramos y lo creemos. Amén y amén. Vamos a dárselo fuerte. Bien. Cuando hemos hablado acerca de los milagros de Jesús, hay algunas particularidades, hay cosas que se repiten constantemente, ¿ok? Los escenarios, la manera como la gente se acercaba al Señor por la necesidad que había, la forma como los religiosos y la gente que hacía parte de la comunidad religiosa, civil, política de aquel tiempo, a cargo del Imperio Romano, pues también se hacían presentes. Recuerda que Jesús vino a trastornar todas las costumbres judías que había en aquella época, todas las herejías, todas las sectas que se habían levantado y que de alguna manera habían desviado, habían negociado con Roma para adulterar lo que era el Evangelio de Jesús y lo que era la doctrina de los profetas. Amén. Recuerda que hasta ese momento se había escrito solamente parte del Antiguo Testamento, y los judíos no mesiánicos creían en la Torá solamente, en los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces Jesús vino a generar y a provocar, a enseñar y a trastornar pues la comunidad judía de aquel tiempo. Entonces cuando Jesús irrumpió en la sociedad, en la fe, en la religión, en la política, en medio de Roma, hubo una situación de oposición, amén. Pero en medio de eso, la Biblia demuestra que el Señor se movió en grandes proezas y en grandes maravillas, amén. ¿Sabe? Entonces yo puedo hacer una lectura general de cada uno de los milagros de Jesús y puedo encontrar que en todos hubo oposición, amén. En todos hubo situaciones en donde se trató de impedir que los milagros de alguna forma comenzaran a ocurrir en el ministerio del Señor. Siempre el Señor encontró en medio de esos escenarios situaciones muy difíciles, amén. Entonces tenemos en cuenta, a través de lo que hemos estudiado hasta ahora, que cuando hay expectativa de un milagro, siempre va a estar rodeada de situaciones de oposición, amén. Sea a nivel circunstancial, sea a nivel de persona, sea a nivel espiritual, ¿ok? Entonces, en este milagro en particular,
hay una situación que antecede y es el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Recuerdan eso? Jesús multiplicó los panes y Jesús multiplicó los peces. Venía de suceder un evento glorioso, un evento tremendo en medio de la escasez de recursos y en medio de la escasez para alimentar a tanta gente. El Señor multiplicó los panes y multiplicó los peces. ¿Amén? ¿Cómo concluyó ese milagro? Dios pudo alimentar a todas las personas que se encontraban en ese lugar escuchando su predicación, pero al mismo tiempo el niño que entregó pues esa cesta fue bendecido grandemente por el Señor. Y toda esa historia antecede a este milagro. Entonces yo entiendo también que por mucha oposición que haya en nuestra vida y por mucha oposición que hubo en ese tiempo para que el Señor desatara su poder, los milagros se comenzaron a desatar en el ministerio de Jesús. Y vemos cómo un milagro pudo ocurrir después de otro gran milagro. A pesar de que hay oposición, nada pudo impedir que los milagros ocurrieran. Amén. Entonces nosotros nos tenemos que acostumbrar a vivir una vida de milagros. Amén. La oposición es una señal de que Dios va a hacer un milagro. Las situaciones difíciles, o sea, son como el escenario, son como unas señales de que ahí Dios se puede hacer presente y provocar situaciones sobrenaturales en nuestra vida. Amén. Entonces, acostúmbrate a vivir una vida de milagro. Acostúmbrate a vivir cada día con la expectativa de que su misericordia se va a manifestar. Amén. De que nuevas son cada mañana, o sea que cada mañana te tienes que levantar con la expectativa de que una puerta se te puede abrir, de que una sanidad puede llegar, de que una familia puede ser levantada y puede ser restaurada. Amén. Que un mejor trabajo puede tocar la puerta de tu vida. Amén. Que una promoción puede ser provocada por el Señor en medio de situaciones muy difíciles y muy complicadas. ¿Ok? Te tienes que acostumbrar a que esas cosas puedan pasar en tu vida. Amén. ¿Sabes? Nosotros como creyentes no podemos acostumbrarnos más a lo que la oposición nos transmite a diario en nuestra vida, porque ellas siempre van a estar. Amén. Porque ellas tú siempre la vas a encontrar. Cuando Jesús provocó el milagro de la pesca milagrosa, ¿sabe? Era la mejor hora para pescar. Ya Pedro lo había intentado todo. ¿Quién le iba a enseñar a Pedro a pescar? ¿Quién le iba a enseñar a una persona que toda su vida había vivido de la pesca a pescar? Pero Jesús llegó en medio de una situación difícil, donde ese día no había pescado absolutamente nada. Durante la hora de la subienda, durante la hora donde había mayor cantidad de peces. O sea, ¿qué te hace pensar que cuando ya había pasado toda la noche, Jesús se iba a presentar, iba a decirle, a darle la orden a Pedro de que nuevamente tomara las redes que él ya había limpiado y que nuevamente empujara la barca a ver si pescaban algo? ¿Sabe? Era una situación muy, pero muy complicada para que uno como un mortal normal pudiera creer en esa palabra. Pero sin embargo Jesús nos desafía por encima de lo que nuestros ojos pueden ver y por encima, incluso por encima de las imposibilidades que nos ha tocado vivir hasta ese momento. Amén. Todos los escenarios de Jesús fueron situaciones de imposibilidad. ¿Recuerdas lo del paralítico? Imposible que un hombre pudiese llegar solo. Pero Dios en ese momento, ¿sabe? Dios sabía de antemano que esa persona iba a entrar por esa casa, por el techo, en medio de una situación muy difícil. Él tocó el corazón de 4 hombres para que se movieran en compasión y pudieran llevar a este hombre a la casa donde estaba el Señor. Amén. A la casa correcta. Recuerda cuando concluimos esa enseñanza, él pasó de la casa incorrecta a la casa correcta. Amén. ¿Saben? De eso se trata los milagros. El Señor hace que pasemos de los escenarios incorrectos a los escenarios correctos. El Señor no le importa ningún tipo de imposibilidad, de obstáculo, de oposición que tú y yo podamos tener en determinado momento para provocar un milagro a favor nuestro. Amén. ¿Lo has escuchado? Al Señor no le importa el tamaño de tu oposición. Amén. ¿Sabes? Dios puede romper las reglas de la naturaleza. Dios puede romper las reglas de
sociedad de un sistema mundano, amén, y provocar una respuesta, y mucho más cuando se trata de uno de sus hijos. Amén. Amén. Dice inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a la casa. Amén. Dice, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Amén. Escúcheme bien. Después que ocurrió el milagro de la alimentación, dice que Jesús le dijo a sus discípulos que cogieran la barca y que se fueran adelante, ¿cierto? Mientras él despedía a la gente. Imagínate el escenario, Jesús despidiendo a toda esa gente, a los 5,000, ¿ok? Despidiéndose, escúchame bien, del servicio glorioso. Todo el mundo, Señor, gracias por los panes, Señor, gracias por los peces, Señor, tú eres glorioso, Señor, tú eres, necesito una consejería, Señor, ¿cierto? Después de tremendo de servicio, después de tremenda cruzada de milagro, la gente se fue complacida, satisfecha, ¿sabe? Pero dice que después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Amén. ¿Sabe? Hay algo que que me llama la atención de Jesús. ¿Sabe? Que Jesús no descansaba. Amén. Aquel que vela la guardia, ¿qué dice la palabra? No duerme. Amén. No duerme. Mientras tú estás aquí, Dios está tratando con tu gigante allá afuera. Amén. Mientras tú estás aquí glorificando su nombre, Dios te está defendiendo allá en tu empresa, en tu trabajo. Mientras tú estás aquí, Dios está poniendo las fichas que necesitan ser movidas. ¿Sabes? En la batalla que tú estás librando. ¿Sabes? Algo que yo tengo entendido es que si tú quieres ver milagro, tú tienes que buscar la presencia de Dios. Amén. ¿Sabes? No puedes sacarle excusa a Dios. Amén. No puedes decirle a Dios, es que no puedo ir hoy miércoles, porque es que le tengo que hacer la comida a mi marido. No puedo hoy, y muchas personas de pronto me van a criticar cuando vean eso por ahí, amén. Porque hay cosas que tú puedes aplazar, hay cosas que no son prioridades, hay cosas que se pueden reemplazar, hay cosas que tú puedes encargar. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque si tú estás persiguiendo un milagro, porque si tú estás queriendo que Dios te abra una puerta, porque si tú estás queriendo que Dios provoque una sanidad, ¿sabes? Tú tienes que estar en la casa correcta, amén. Por eso el paralítico fue sacado de la casa incorrecta, en donde por muchos años vivió paralítico, por donde muchos años le tocó esperar a que alguien fuera, que tal vez apareciera alguien como el paralítico del estanque de Betesda. ¿Sabes? Y muchas veces nuestras pruebas se hacen interminables. ¿Sabes por qué? Porque sencillamente no hacemos lo correcto, hermano. A pesar de que Él era Dios, amén. A pesar de que Él era Dios, Él era humano también. Y Él tenía que buscar la presencia de Dios. Escúchame bien, tú quieres ver que los panes y los peces se multipliquen en tu finanza, pues tienes que buscar la presencia de Dios. Tienes que estar en la casa correcta. Tienes que acercarte cada día, cada vez más al Señor, amén. Es algo recurrente en los milagros de Jesús. Y es algo que es un común denominador para que los milagros se desaten. Dios no puede bendecir a una persona que está ausente. Dios bendice a las personas que están presentes. Amén. ¿Sabes? ¿O acaso hubo cumbre? Y cruzaban al otro lado. ¿Sabes? Me llama la atención porque el Señor le dio una dirección a ellos. Y les dijo, vayan y crucen ustedes primero, que yo voy a despedir a la gente y después voy a orar. O sea, el Señor no le dijo nada, sencillamente lo envió. Pero la Biblia sí nos muestra que Jesús se despidió del pueblo y se puso a orar. Amén. O sea, hay algo que me llama la atención, y es que el Señor sabe que tiene que ir a la presencia de Dios para que el Padre lo respalde como hombre aquí en la tierra. Amén. ¿Sabes? No es fácil creer que un hombre, escúcheme bien,
que era 100% Dios, lo dice la teología bíblica, y era 100% hombre también, tuviera que buscar la presencia de Dios para ver los milagros y el respaldo del Padre mientras él predicaba el Evangelio de Jesús. Dice, y estaba allí solo y cayó la noche. Amén. ¿Sabe? Si usted quiere ver respuesta y quiere ver puertas abiertas, te lo digo una vez más, tienes que ir a la presencia del Señor. Amén. Mucha gente quiere que Dios le hable, pero Dios te habla si vas a la presencia de Dios. Mucha gente quiere escuchar el consejo de Dios, quiere ser usado por Dios, pero tienes que ir a la presencia del Señor. Amén. Cayó la noche, dice, mientras Jesús, ¿qué hizo? Dio dirección y le dijo a los discípulos, vayan. ¿Sabe? Hay cosas que nosotros tenemos que desaprender en este camino y comenzar a aprender del Señor. Amén. ¿Sabe? Hay direcciones que no nos van a gustar. Hay una manera del Señor en hacer las cosas. Y a veces muchos de nosotros, los que de pronto creemos que Dios lo hace de esa forma y entendemos que tiene que ser así, no somos muy populares. Amén. No somos de pronto aceptados en nuestro consejo y en la dirección que damos a las personas que vienen a buscar de alguna forma una idea de cómo seguir avanzando. ¿Ok? Y el Señor les dijo que fueran solos. ¿Sabe? Hay otra parte de la palabra donde el Señor le dijo, pasemos al otro lado. Pero el Señor se embarcó con ellos, ¿sabes? Y una cosa es recibir la dirección y viajar con el Señor en la misma barca. Y otra cosa es recibir la dirección y mandarte tú solo, ¿cierto? No es fácil, ¿ok? Pero escúchame bien, eran discípulos, eran personas que habían aprendido, eran personas que caminaban con Jesús, eran personas que ya habían visto milagros, como te dije anteriormente. Venían de haber visto tremenda multiplicación de panes y de peces, cuando ellos jamás de pronto en su vida habían pescado tantos peces y jamás habían comprado tantos panes. Amén. Pero ellos aceptaron la dirección de Jesús y se fueron delante. Mira, mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se habían levantado un fuerte viento y habían luchado contra grandes olas. Amén. ¿Y eran qué horas? Las 3 de la madrugada. ¿Saben? La vigilia, la predicación, el culto se había acabado hace rato. Te puedes imaginar, desde que Jesús despidió a la gente, terminó de orar, los discípulos tuvieron que batallar solos con los vientos y con los mares, con la oposición que había en ese momento. Ahora yo te hago una pregunta: ¿acaso Jesús no sabía lo que estaba pasando? ¿Sabe qué es mejor? ¿Llevar a Jesús dormido en la barca? ¿O no tener a Jesús en la barca y orando por las cosas que tienen que pasar? ¿Sabe qué me enseña esto? Que tú no puedes formatear a Dios. No tienes manera de entenderlo, de cómo Él va a hacer las cosas. Amén. Dios no tiene que mostrarte evidencias de que está obrando en tu vida. En otras palabras, no necesitas verlo en la misma barca tuya para saber que Dios en cualquier momento se pueda levantar. Amén. Pero no importa si en medio de la barca tú te sientes solo. Recuerda que el Señor sabe lo que tiene que hacer de antemano. Amén. Me dice amén si lo puede recibir. El Señor sabía que estaba en el problema. ¿Sabes? Si tú no te adelantas al verso que sigue, tú te preguntas, ¿y qué estaba haciendo el Señor? ¿En qué pensaba Jesús? ¿Por qué permitió que ellos tuvieran situaciones difíciles? Si Él mismo le dijo, tomen la barca y váyanse delante. Él dio la dirección, ¿ok? ¿Sabe? Entiendo yo que cuando uno está perseverando en este camino, a pesar de que Dios te dé el consejo, a pesar de que la palabra te dé dirección, a pesar de que recibas una instrucción, a pesar de que seas obediente,
a pesar de que seas una persona justa, a pesar de que seas discípulo, a pesar de que seas salmista, a pesar de que seas ministro de alabanza, a pesar de que seas pastor, va a llegar un momento en que las cosas se pueden salir del orden que tú esperas. Amén. ¿Sabes? Pero el hecho de que se salgan de la dirección tuya no quiere decir que a Dios lo esté sorprendiendo esa circunstancia. Amén. Amén, amén. Aleluya. Pero que te va a tocar luchar, te va a tocar luchar. Porque los vientos se van a levantar. Amén. Porque las olas se te van a levantar. Porque las personas se te van a levantar. Porque las circunstancias se van a voltear en tu contra. ¿Sabes? Yo me imagino que no fue Pedro quien dijo, vamos, yo soy experto en el mar. No fue Juan, que también sabía moverse en ese escenario, quien dijo, arranquemos, esto es pan conmigo. No. Ya ellos sabían quién les había dado la orden. Amén. ¿Sabes? A pesar de que las cosas se salgan un poco de control en medio de tu proceso, ¿sabes? Tú tienes que recordar siempre quién es quien dirige tu proceso. Amén. Quién es quien tiene el control de tu barca. Amén. Tú sabes, escúchame bien, quién es el que te llamó. Amén. Y te sacó de las tinieblas a la luz admirable. Y el Señor no te trajo este camino para que seas avergonzada o para que seas avergonzado. Me dice amén. ¿Sabes? Vendrán olas, vendrán fuertes vientos, pero el Señor tomará control de lo que se ha levantado en tu contra. ¿Sabes? Los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme. Aquí describen el problema, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. O sea, humanamente estaban en tremendo de problema, hermano. Estaban lejos de tierra firme, no se podían regresar. Pero si avanzaban se encontraban con una fuerte tormenta. ¿Sabes? Hay un momento en donde uno no sabe qué es lo mejor. Si escuchar al médico o seguir creyendo. ¿Qué representaba la tierra firme? La seguridad de haberte salvado. O sea, representaba el escenario natural de estar a salvo. Y a veces uno espera que el médico sea quien te diga el diagnóstico cambió. En medio de nuestra naturaleza, uno espera que la otra persona te pida perdón y las relaciones se restauren y cambien las cosas definitivamente. ¿Cierto? Pero en el escenario de ellos, el seguir implicaba enfrentar los vientos y enfrentar las olas. Y confiar en aquel que dio la orden de partir. ¿Me dice amén a eso? Entonces, o le creas a lo natural, ¿cierto? O le creas al que guía tu proceso. ¿Me dice amén? O le crees al médico, o le crees al que gobierna todo lo que está en la tierra y en su plenitud. Amén. O le crees a la voz del hombre, o le crees a la voz de Dios y a sus promesas. ¿Me dice amén? Entonces tú decides si quieres regresar a la tierra firme o creer en lo que la naturaleza humana te pueda dar, te pueda de pronto, de alguna forma, darte una buena noticia o darte una esperanza natural de las cosas, o le sigues creyendo al dueño de tu vida. Amén. ¿Me dice amén? ¿Sabe? Ya el viento estaba y ellos luchaban contra las grandes olas. Esto me dice que ellos prefirieron seguir. Amén. Ellos luchaban. Te va a tocar luchar. Los milagros son luchados, hermano. A pesar de que Dios dio la orden de que tu barca andara, a pesar de que Dios te dijo, sigue creyendo, a pesar de que Dios te ha dado palabras, a pesar de que Dios te ha llenado de promesas, tienes que luchar. Amén. ¿Sabes qué dice la Biblia? Contra grandes olas. Nuestra oposición no es pequeña, hermano. ¿Sabes? Nos vamos a enfrentar a noticias que no son pequeñas. Nos vamos a enfrentar a enemigos que no son pequeños. Afuera y dentro de ti. Amén. Tendrás que luchar con las voces de allá afuera y tendrás que luchar con tus pensamientos. Amén. Tendrás que luchar con la oposición de las circunstancias, con una enfermedad, con una circunstancia económica, pero tendrás que luchar al mismo tiempo con tus inseguridades y con tus temores.
Pero a las 3 de la madrugada, dice la palabra, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Amén. ¿De qué otra manera se podía acercar al Señor? ¿Cierto? De una manera sobrenatural. ¿Ok? ¿Sabe? Si usted decide avanzar en la dirección de Dios, va a llegar un momento en que te vas a encontrar con lo sobrenatural de Él. Amén. ¿Sabe? Los milagros no llegan de manera natural. ¿Sabe? Jesús irrumpió en medio de esa dificultad de manera inusual, caminando sobre el agua. No se camina sobre el agua, hermano. Amén. Se camina sobre la tierra firme. ¿Ok? ¿Sabe? La tierra firme era si ellos decidían regresar. Allá no ibas a encontrar a Jesús. Amén. ¿Sabe dónde encontraron a Jesús? Cuando decidieron luchar con las grandes olas y los grandes vientos. Amén. ¿Me dice amén? ¿Sabe? Cuando tú eres perseverante, cuando no te dejas intimidar por lo difícil y lo duro del momento que estás viviendo, va a llegar un momento en que te vas a encontrar cara a cara con tu milagro. Amén. Cara a cara con la puerta que estás esperando. Cara a cara con la sanidad. ¿Sabe? No sé cómo Dios lo va a hacer, pero no va a ser de manera natural. El día menos pensado, en la hora menos pensada, ¿sabe? Fue a las 3 de la madrugada, hermano. Una hora inusual. ¿Ok? El Señor lo pudo haber hecho de otra manera, pero Dios se le ocurrió hacerlo de esa manera. Escúcheme bien. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios y Él puede romper las leyes naturales. Él puede romper, ¿sabe?, los moldes humanos. Amén. ¿Sabe? No te acostumbres a ver a Dios actuar en lo fácil o en lo repentino. Amén. Porque Dios se mueve en circunstancias apremiantes, desafiantes e imposibles para nuestra vida. Me dice amén si lo ha recibido. ¿Sabe? Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo y clamaron: es un fantasma. Discípulos diciendo: es un fantasma. Amén. ¿Saben por qué? Porque, Dios, no hay palabras para describir lo que Dios estaba haciendo. ¿Sabes? Y no va a haber palabras en tus labios para describir las cosas grandes que Dios va a hacer en tu vida. Te preguntarán: ¿y cómo lo hizo Dios? Y no sabrás cómo llamar. Ellos le colocaron lo primero que se le vino a la mente, ¿cierto? Ellos le colocaron el nombre que a ellos les pareció humanamente, pero era el Señor. Y ellos dijeron: lo dejamos allá en tierra despidiendo a la gente, y ahora nos aparece en este lugar caminando como un fantasma. ¿Ok? ¿Sabes? Cuando tú piensas que Dios está lejos, te vas a encontrar con Él. Amén. Cuando tú has perdido toda esperanza, el Señor te va a aparecer en la puerta. Amén. ¿Sabes? Cuando tú has perdido toda posibilidad de una respuesta y de un milagro, el Señor va. ¿Sabes por qué? Porque el Señor va delante de ti, hermano. El Señor siempre va delante de ti. ¿Sabes? El Señor le dijo 3 palabras y quiero regalártelas en esta noche. Pero Jesús le habló de inmediato y le dijo: no tengan miedo. Amén. Y tú tienes que saber en esta noche que no tienes por qué temer. Amén. No tienes por qué tener miedo. ¿Sabes? Te estoy ubicando en la realidad. Claro que van a haber fuertes vientos. Claro que se van a levantar olas. Y estoy utilizando el lenguaje bíblico del contexto de los apóstoles, de los discípulos, para que entiendas. Claro que van a haber pruebas. Claro que te vas a encontrar a voces negativas. Claro que vas a enfrentar situaciones tal vez en tu salud muy difíciles. Escúchame bien. Y te va a dar temor, escúchame. Y te va a sacar una que otra lágrima. Pero entiende que no tienes por qué tener miedo. ¿Sabes? Porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Amén. ¿Sabes? Tú tienes que saber en esta noche que por encima de lo que estés enfrentando, Dios te ama. Amén. Y por cuanto Él te ama, no va a permitir que nada malo te ocurra.
pero el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. ¿Sabes? En esta noche tú tienes que salir de aquí, te tienes que despedir del temor con el cual llegaste. Y tienes que caminar con la certeza de que el amor de Dios no va a permitir que nada malo te robe lo que Él tiene reservado para ti. ¿Sabes? Lo segundo que Jesús le dijo es: tengan ánimo. ¿Sabes? Y recuerdas las palabras de Pablo en ese viaje misionero a la isla de Malta. Recuerda que predicamos de eso. ¿Sabes? Y la tripulación estaba en riesgo porque había una tormenta demasiado fuerte, ¿sabes? Y estas palabras las repitió el apóstol Pablo y le dijo a la tripulación: tengan ánimo, porque el ángel de Jehová me visitó en la madrugada y me dijo que tengamos una buena actitud, que ya Dios había tomado control de lo que iba a pasar. Amén. ¿Saben por qué te repito esto? Porque a veces nos cargamos tanto, nos cargamos en nuestro servicio, nos cargamos con Dios, nos cargamos con las personas que nos rodean, ¿sabes? Y no es el escenario propicio para que Dios te salve respuesta. Amén. ¿Sabes? La mejor actitud que puedes tener en ese momento es comenzar a desatar, a creer y a recordar cada promesa que Dios te ha dado. Amén. ¿Sabes? Y aprender a levantar la cabeza cuando las cosas no te están saliendo como tú esperas. ¿Sabes? Eso es tener una buena actitud. Amén. No permitas que el enemigo te saque las lágrimas y te robe el gozo que el Señor ya ha depositado sobre tu vida. Amén. Y lo tercero que le dijo es: yo estoy aquí. Tremendo. ¿Sabes? Eso me confirma que aunque el Señor viaje en la barca, o aunque el Señor te dé la orden de caminar solo algún trayecto de tu proceso, el Señor siempre va a estar contigo. Siempre va a estar contigo. Amén. El Señor siempre va a estar a tu lado. Y tú no vas a experimentar la soledad y la orfandad que en algún momento el humano sí la puede provocar. Porque aunque todos te dejen y aunque todos te cierren la puerta, el Señor siempre va a estar a tu lado. Amén. ¿Sabe? Y quiero concluir. Después que Pedro escuchó estas palabras, Pedro le dijo: Señor, si realmente eres tú. Pedro lo llamó, o sea, después de que el Señor le dijo estas tres cosas, Pedro le llamó y le dijo: si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. O sea, mira la reflexión de Pedro. Pedro no le dijo: Señor, respáldame porque voy a caminar hacia ti. ¿Cierto? Pedro reconocía que Él era el Señor. Y Él dijo: si tú das la orden, yo sé que lo puedo hacer. ¿Cierto? ¿Ok? O sea, eso me lleva al principio, cuando Jesús dio la orden, ¿cierto? Cuando Jesús dio la orden de que fueran delante y ellos no perecieron, ¿ok? O sea, cuando tienen una palabra de parte de Dios, escúchame bien, van a haber situaciones incómodas, pero el Señor no va a dejar que perezca en medio del proceso que estás viviendo. ¿Sabe? Y dice que el Señor le dijo: ven, escúchame bien, hay cosas que tú tienes que pedir, hay puertas que tienes que tocar, hay milagros que tal vez Dios provoca sin que tú los pidas, pero hay otros que se van a desatar. Escúchame bien, lo hemos hablado en este lugar, cuando tú eres capaz de provocar. Y este hombre le dijo: Señor, ordena que yo camine hacia ti. Y tú le puedes decir a Dios: Señor, ordena que esa enfermedad salga de mi vida. Señor, da la orden para que esas puertas se abran. Señor, da la orden para que en el mundo espiritual el enemigo no se levante en contra mía. Hay cosas que tú puedes provocar, porque el Señor le dijo: ven. Jesús le dijo: ven, Pedro. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Y dijo: sálvame, Señor,
gritó, exclamó, y de inmediato Jesús extendió su mano y lo agarró. Amén. Y le dijo: tienes tan poca fe, ¿y por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos le adoraron: de verdad eres el Hijo de Dios. ¿Sabe? Cuando Pedro, escúcheme, hay un detalle tremendo. Cuando Pedro le dijo a Jesús que diera la orden para caminar sobre el agua, los vientos no se habían calmado. ¿Has notado eso? O sea que tú puedes caminar por fe en medio de tus pruebas. Amén. Entonces, ¿por qué te sientes derrotado o derrotada antes de que el Señor haga el milagro? Podemos caminar por fe porque tenemos una palabra. Podemos creer a pesar de que las cosas sean totalmente contrarias. Podemos seguir. ¿Sabes? Eso es caminar sobre las aguas. Cuando tú puedes caminar por encima de lo imposible. Cuando tú puedes seguir creyendo a pesar de que las puertas se te cierren. Que a pesar de que tú puedas visualizar un milagro, cuando lo que carga tu cuerpo es una enfermedad. ¿Sabes? Eso es caminar sobre las aguas. Claro que en algún momento, si tú quitas la mirada de Jesús y la colocas en los vientos, te vas a hundir. ¿Sabes? Pero ¿qué puedo ver yo? Que el Señor extendió su mano y lo levantó. Y a pesar de que Pedro dudó, escúchame bien, la mano del Señor estuvo ahí. ¿Okay? Pero te tienes que arriesgar a creer. Y tienes que cambiar la actitud en medio de las batallas que estás librando. ¿Quieres recibir un milagro de parte del Señor? Pues te tienes que arriesgar a caminar. No te tienes que arriesgar, lo tienes que hacer. Tienes que creer a pesar de lo que estás viviendo, de lo que estás enfrentando. Tienes que seguir avanzando aunque te vayas a hundir. Escúchame bien. Porque yo no puedo decirte de qué tamaño es tu tormenta y cuánto tienes que resistir. Pero yo hablo acerca de lo que la palabra dice. ¿Okay? Tienes que confiar en aquel que te dijo ven. Amén. En aquel que te dio la palabra, en aquel que te dio la promesa, en aquel que dijo: yo voy a sustentar tu familia, yo voy a sustentar tu casa, yo soy quien voy delante de ti. Amén. Yo soy como poderoso gigante, nada te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Amén. Mi presencia irá contigo en todo momento y en todo tiempo. No te puedes olvidar de eso, a pesar de los fuertes vientos. Amén. Dios siempre va a estar ahí. Así que vamos a orar y vamos a colocarnos en pie. Y a pedirle al Señor en esta noche que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé en esta noche nuevas fuerzas. Amén. Que a pesar de que algunas de las cosas se han salido de control en nuestra vida, podamos entender que aquel que nos dio la palabra, que aquel que dio la orden, nos guardará a pesar de los tiempos que estemos enfrentando. Él nos cubrirá con sus alas y nos protegerá de cada cosa que uno piense que se ha salido de control. ¿Sabes? Cuando el Señor da una orden, y a pesar de que haya tiempos difíciles, nunca pienses que eso lo va a sorprender a Él. Nos sorprende a nosotros, pero a Él no lo va a sorprender. ¿Sabe? Y ya el Señor tenía cuidado de sus discípulos. Y ya el Señor tiene cuidado antes de que pasen las cosas de tu vida, de lo que estás enfrentando, de lo que estás viviendo. Dios nunca ha improvisado con ninguno de sus planes y con ninguna de las personas a las cuales le ha dado promesa y le ha dado propósito en la palabra. Amén. Y no lo va a hacer contigo. El Señor sabe lo que está haciendo. Y aunque haya un poco de dolor y aunque a veces hay un poco de incertidumbre, yo quiero que tú sepas que de una manera sobrenatural, de una manera inusual, escúchame bien, de una manera sorprendente, va a
a llegar el día, va a llegar la hora, va a llegar el momento en que el Señor va a provocar la respuesta y el milagro que estabas esperando. Amén. ¿Sabes? De pronto, lo más normal era que los discípulos lo escuchasen desde la orilla y tratara de salvarlo desde la tierra firme. Pero el Señor irrumpió en medio de esa tormenta, caminando sobre las aguas. Amén. ¿Saben? Tal vez era el momento más apremiante y más difícil de esa fuerte noche. Eran las 3 de la madrugada. Y el Señor va a aparecer en tu vida en el momento tal vez más difícil, en el momento donde hayas agotado toda la fuerza, en el momento donde ya hayas perdido toda esperanza. ¿Sabes? El Señor lo puede hacer. Amén. El Señor te puede sorprender. Tú no sabes en qué momento la sanidad va a aparecer, es lo que te estoy queriendo decir. No sabes en qué momento el empleo, la promoción, la restauración de tu familia. No sabes en qué momento Dios va a hacer lo que tú le estás pidiendo. Amén. ¿Sabes? Hoy es una buena noche, porque el Señor nos ha enseñado a través de sus palabras que podemos caminar por encima de las circunstancias. Amén. ¿O acaso el profeta no dijo que vendrían ríos, que vendrían tormentas? Amén. Y no te ibas a ahogar, y no te ibas a negar. Y si fuego también aparecía, caminarías por encima de él y no te haría daño. ¿Acaso la Biblia no dice que estas señales seguirán a los que creen? En mi nombre pondrán manos sobre enfermos, echarán fuera demonios y ninguna cosa mortífera los dañará. ¿Sabes? Son señales las cuales tenemos que seguir creyendo. Dios está vigente, su poder es el mismo de ayer, es el mismo hoy y por siempre. Amén. Así que no te niegues a ninguna posibilidad, a la manera como Dios quiera hacer la obra en tu vida. Lo que tienes que tener presente es que aquel que la comenzó la va a completar en ti. Amén. Aquel que te lo prometió se encargará de hacer el milagro que estás esperando. Padre, te damos gracias en esta noche y declaramos esta palabra sobre cada corazón, Señor. Dios, colócala, Señor, en buena tierra. Padre, que esta palabra pueda dar fruto al momento, Señor, que ellos la necesiten, al momento que las voces aparezcan, al momento que los gigantes se levanten, al momento que el enemigo susurre a sus oídos. Recuérdale, Señor, que tú vas con ellos, que tú estás aquí en medio, como le dijiste a los discípulos: yo estoy aquí. Tengan buen ánimo. ¿Sabes? Que hoy te puedas ir con la cabeza levantada, que hoy te puedas ir con pensamientos de fe, que hoy puedas recordar cada palabra de ánimo, de fortaleza que el Señor ha entregado a tu vida. Amén. Y aunque veas lo que veas, aunque escuches lo que escuches, recuerda siempre que el Señor es quien va a dar la orden de que los cielos se abran a tu favor. Amén. Camina siempre pensando que Dios lo va a hacer. Levántate pensando que esa misericordia, que esa buena nueva que estás esperando, ese día va a ser el día de tu milagro. ¿Sabes? Y si no ocurrió, pues levántate al día siguiente creyendo, escúchame bien, en que esa respuesta puede aparecer en tu vida. Amén. ¿Sabes? Yo creo firmemente que antes de que termine el 2023, muchos de ustedes van a hablar de las cosas que eran promesas, pero que se van a convertir en una respuesta, en la puerta que estabas esperando, en el milagro por el cual estabas orando. Amén. No sé si lo puedes recibir, no sé si lo puedes creer, pero creo firmemente que Dios lo va a hacer. Vamos a abrazar a la persona que está a su lado y dígale: nos vemos el viernes en este lugar.